tardes, chicos, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Como recordarán, en clases anteriores hemos estado abordando todo lo que es el cálculo nutricional, de los requerimientos energéticos, el cálculo de los macronutrientes con base a las pérdidas de nitrógeno urinario en 24 horas. Y entonces nos queda por abordar la parte de los oligoelementos. El día de hoy vamos a ver todo lo que es el requerimiento de vitaminas, minerales y elementos traza, que son los elementos que se requieren en mucho menor cantidad en el organismo. ¿Okay? Para ello vamos a estar viendo una presentación, la siguiente presentación de PowerPoint, que se les voy a dejar disponible en la clase número 13, en la carpeta de Edmodo. Ahí la van a poder consultar, junto con la rúbrica de la actividad que va a derivarse de esta presentación. ¿Okay? Entonces vamos a iniciar. Les voy a poner la presentación de PowerPoint. Muy bien, y aquí la tenemos. Entonces, antes de saber los requerimientos que se necesitan para el paciente en estado crítico, tenemos que conocer los efectos metabólicos ante el estrés de estos antioxidantes, de esas vitaminas, de estos minerales. Ya lo habíamos visto anteriormente cuando vimos el tema de SIRS. Pueden ubicar que cuando tenemos este tipo de respuesta inflamatoria va a haber una mayor peroxidación lipídica. Recuerden que hay una mayor producción de radicales libres y los antioxidantes circulantes en la sangre van a disminuir. ¿Okay? Asimismo, también va a estar disminuyendo otros antioxidantes, como vemos aquí, el ácido ascórbico, el alfa-tocoferol, que es la vitamina E, los betacarotenos, que es la vitamina A, algunas enzimas antioxidantes, recuerden la catalasa, la superóxido dismutasa, la glutatión peroxidasa, se van a ver disminuidas en el plasma, así como algunos de sus precursores como minerales, selenio y zinc. Entonces, vamos a ver cómo esta respuesta inflamatoria va a generar deficiencias en el organismo. En la siguiente diapositiva, vamos a ver cómo el paciente crítico presenta 3 elementos fundamentales para que estas deficiencias se presenten. Tenemos la inflamación previa, el estrés oxidativo, es decir, mayor cantidad de radicales libres, e inmunosupresión, es decir, el sistema inmunológico se encuentra disminuido o deprimido. Estas 3 nos van a llevar a un deterioro de la función intestinal. Recuerden que hay mayor riesgo de translocación bacteriana, así como un proceso de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, el SIRS. Con el deterioro de la función intestinal vamos a tener una reducción en lo que es la absorción de los nutrientes y con el SIRS nos va a predisponer a que vitaminas, antioxidantes y elementos traza, que son los que se necesitan en menores cantidades, disminuyan. ¿Okay? Eso va a generar una menor respuesta del sistema inmunológico y un aumento en las complicaciones infecciosas que pueda presentar nuestro paciente en estado crítico. Entonces, esto fundamenta el hecho de tener que suplementar en algunos casos vitaminas, minerales, elementos traza, que más adelante vamos a ver cuáles son los que se consideran como elementos traza. Y al suplementarlos en ciertas patologías, pues vamos a promover los elementos que vemos en el diagrama. ¿Sí? Vamos a tener una mejor cicatrización, un menor riesgo de sepsis o de infecciones, ya sea por infecciones previas o infecciones adquiridas dentro del medio hospitalario, una menor producción de radicales libres y con ello vamos a disminuir esta lipoperoxidación de la cual hablábamos anteriormente. Todo esto pues, nos va a contribuir a que haya una menor estancia hospitalaria, es decir, menos días hospitalizado y con ello menos riesgo de presentarse infecciones nosocomiales y a la larga menos procesos inflamatorios. Y con ello pues vamos a prevenir que el sistema inmunológico que se encontraba deprimido se deprima aún más, se fortalezca y también
que la barrera intestinal mejore y la absorción de los nutrientes también mejore. Y con ello, pues la condición del paciente va a estar muchísimo mejor. ¿Okay? Entonces, a continuación, en esta tabla podemos observar cuáles son los requerimientos diarios de vitaminas en estado de normalidad. Ojo, cuando el paciente se encuentra en estado crítico, muchos de estos requerimientos van a tender a incrementar. Observen las IDRs de esta sección. Tenemos las vitaminas liposolubles, la A, D, E, K, las hidrosolubles y los elementos considerados como traza. Tenemos el zinc, selenio, cobre, cromo y manganeso, entre los más importantes. Entonces vamos a ver a continuación. Entonces, estábamos revisando cómo las dosis por vía venosa, soluciones parenterales o por soluciones enterales en paciente crítico donde las necesidades incrementan. Tenemos aquí las dosis de las vitaminas y algunos elementos traza, zinc, selenio y hierro. ¿Okay? Observen cómo las dosis de las fórmulas parenterales son mucho menores a las dosis por vía enteral. Esto se explica porque las dosis parenterales pues van directamente al acceso venoso. Entonces no se requiere tanta concentración de estos elementos porque van a ir directamente al sistema o al organismo. En cambio, en la vía enteral son mayores las dosis porque también tenemos que considerar la biodisponibilidad, la absorción y que por todo ese paso pues no se va a absorber el 100% de estos micronutrientes. Muy bien. En la siguiente diapositiva podemos observar cómo las dosis establecidas por la ASPEN, que es la Asociación Americana de Nutrición Enteral y Parenteral, son las que establece esta institución, comparadas con fórmulas comerciales como es el MBI, que es multivitamínico intravenoso, o el Cernavit, pueden tener en algunos componentes pues cantidades similares, pero en otras, por ejemplo, podemos observar de vitamina A, son casi el doble a la recomendación de la ASPEN, o bien, por ejemplo, la biotina también tienen cantidades al doble. Entonces, ese tipo de micronutrientes tenemos que tener cuidado al momento de ser administrados porque las dosis de los medicamentos comerciales están muchísimo más aumentadas con respecto a las recomendaciones internacionales. En la siguiente diapositiva podemos ver, ahora sí, los elementos traza nada más, ya no hablando de vitaminas o minerales, sino elementos traza que se requieren en pequeñas cantidades, por eso se les llama elementos traza en paciente crítico. Vemos, estas son las dosis por vía oral y por vía parenteral del zinc, cobre, manganeso, selenio, hierro y cromo. Aquí nos faltan dos elementos traza, que son el yodo y el magnesio. Entonces vamos a ver en la siguiente tabla. Aquí tenemos el yodo, el manganeso, el flúor y el molibdeno para la vía enteral en paciente crítico. ¿Cuáles son las dosis establecidas? Tenemos dos instituciones que lo avalan, que son Anvisa de 1998 y la ASPEN en el 2002. Y también tenemos por otra parte las dosis requeridas por la vía parenteral, pero de la ASPEN con estos mismos elementos. Si pueden observar, no se ven dosis por vía parenteral ni del flúor ni del yodo. ¿Por qué? Porque hasta el momento no está recomendado en pacientes pasar ese tipo de micronutrientes, de elementos traza, por la vía venosa, por los efectos o secuelas que se pudiesen tener de estos componentes. Aquí tienen las referencias. Eso sería todo por la parte de la diapositiva. Y en la actividad que está descrita en la rúbrica, pues van a ustedes a desarrollar el tema
de cada uno de estos micronutrientes. En la rúbrica va a estar descrito a qué equipos le corresponde elaborar las vitaminas, minerales y elementos traza correspondientes. En la rúbrica se plantea que tienen que poner el micronutrimento, la función, la dosis enteral, la dosis parenteral, si hay estudios que avalen su utilización o los efectos que se han comprobado en los estudios de mejoría para algunas patologías, y si en la última columna, si hay alguna contraindicación para el uso de estos elementos o si hay alguna interacción entre ellos para que se limite su absorción. ¿Okay? Entonces ahí les dejo la actividad y que tengan muy buena tarde. Hasta luego y nos vemos el viernes. Cuídense mucho. Bye bye.